a todos. Estamos en un nuevo encuentro del ciclo de charlas universitarias de investigación en ciencias jurídicas económicas, organizado por la carrera de abogacía de Universidad Maimónides con la colaboración de la carrera de contador público y las universidades participantes. Hoy estamos en el panel con dos prestigiosos juristas. Este panel va a tratar de divorcio y patrimonio, ¿sí? Particularmente voy a hacer la presentación de los dos doctores que van a exponer, que son personas muy queridas por mí y también que merecen mi admiración, y los voy a presentar mutuamente porque no se conocen. Bueno, la doctora Roberta Dremer ha participado en la universidad en los encuentros que hemos tenido de Derecho. Voy a hacer una síntesis de su currículum, como voy a hacer también una síntesis del currículum del doctor Belluccio, porque son muy extensos. Si no, nos van a ir las 2 horas con los méritos de los colegas. La doctora Roberta Dremer, ¿sí?, es profesora en la Universidad Federal de Río Grande do Sur, es especialista en metodología, aprendizaje y nuevas tecnologías de la UCA de Brasilia, es profesora de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Don Bosco de Porto Alegre, es miembro de la Comisión de Estrategia y Examen de Orden de Abogados de Brasil. ¿Voy bien, Roberta? ¿Lo traducí bien? Sí, 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 sí. Y es abogada colaborativa, certificada por el Instituto Brasilero de Prácticas y el IACP. Particularmente cuando estuve en Brasil, vi cómo ella manejaba o estaba a cargo del estudio del asesoramiento jurídico en la Facultad de Don Bosco hace unos cuantos años. Tenemos tareas similares, lo que pasa que, bueno, las cuestiones según los países se ven de distinta manera, las normas son distintas. Ella sabe que la aprecio mucho en la universidad, la apreciamos mucho. Gracias por estar acá. Y te voy a presentar al doctor Claudio Belluccio, que es doctor en Derecho, especialista en Derecho de Familia, y es uno de los doctrinarios más reconocidos en el Derecho de Familia. Tiene más de 50 publicaciones, también ha participado y ha sido docente de la casa, ha participado de las charlas y es una de las personas a las que más consultamos cuando nos vemos en algún brete de esos que nos trae el litigio, cuando no se puede resolver y tenemos que litigar el derecho de familia. Les agradezco de corazón a los dos que estén presentes, les agradezco por la universidad, por supuesto, y nada, estamos dispuestos a escuchar sus exposiciones. Roberta, tu exposición tiene que ver, lo voy a tratar de traducir bien, divorcio extrajudicial o judicial, aspectos polémicos del divorcio patrimonial en Brasil. Sí. ¿Es así? Es así. Bueno, te escuchamos entonces. Está bueno. Muchísimas gracias, estoy muy contenta, es una gran alegría de estar acá con ustedes, con mis gran amigos que es Mateo y Roxana. Todo año yo voy para Buenos Aires, prácticamente todo año. Sí. Y la pandemia no le permitió para que pueda ir a Buenos Aires para verlos, pero yo estoy ahora viendo por la internet, por la pantalla. Entonces, es una gran alegría estar con ustedes. Y en verdad, yo voy a hablar un poco de estas cuestiones, yo voy a hacer una pequeña actualización porque yo soy doctora en Derecho por la Federal, de la Universidad Federal de acá de Brasil. Yo no soy más profesora porque yo fui profesora contratada de la Federal y por un tiempo, fui profesora por un tiempo y hoy también es una novedad, yo soy presidente de una asociación de Derecho de Familia y Sucesiones que hay acá en Brasil, que es una asociación que está haciendo una serie de proyectos y trabajos junto al Congreso Nacional brasileño, junto a la Asamblea de Diputados de Rio Grande do Sul, de acá de mi provincia, y también hace una serie de trabajos junto a la Corte Suprema
del Tribunal Constitucional brasileño. Entonces, es un desafío que yo tengo acá en Brasil para presidir la asociación en la parte del sur, la sección sur de la Asociación Nacional. Es una novedad para mí, pero está siendo un trabajo mucho valoroso, porque estamos colocando el derecho de familia en su lugar acá en Brasil, porque parece que salió del lugar. Entonces hay que tener alguna institución que pone el derecho de familia en su debido lugar. Y entonces yo voy a presentar objetivamente algunos aspectos. Yo voy a colocar algunos slides acá para hacer algo bien objetivo. Y yo voy a intentar hablar español. Yo no hablo muy bien. Yo voy a rasgar un portugués con español. Yo no hablo muy bien, pero yo aprendo a hablar español porque soy casada con uruguayo. Por tanto, acá en el sur, todos nosotros somos uruguayos, argentinos, todos somos en la misma tierra, vamos a decir así. Entonces, yo voy a compartir los slides que puedo dejar con profesora Roxana para enviar para los alumnos y todos aquellos que quieran. Yo voy a hacer modo presentación. Está bien. Entonces, vamos a hablar al respecto del divorcio, el procedimiento de divorcio acá en Brasil. Yo voy a poner en slides la legislación brasileña. Entonces, yo voy a abordar la legislación brasileña para que podamos hacer acá una especie de charla en derecho comparado, se puede decir, porque podemos hacer varios estudios en comparación con el Código Civil argentino, con el procedimiento de divorcio en Argentina, también algunos puntos envolviendo la mediación y arbitraje, que acá en Brasil es muy tardía, si compararmos con Argentina, es muy tardía. Entonces, yo voy objetivamente poner acá las cuestiones envolviendo el divorcio judicial, extrajudicial y otras cuestiones patrimoniales que son el cerne del debate acá en Brasil acerca de divorcio y patrimonio. ¿Está bien? Bueno, tenemos que colocar que acá en Brasil hay 4 formas, 4 maneras, 4 situaciones en que la relación conjugal se extingue. 4 formas, 4 situaciones. Por la muerte, por la nulidad o anulabilidad del matrimonio, por la separación, que es un instituto que permanece en Brasil, por más que algunos actores digan que no, porque existe una enmienda constitucional número 66 que terminó con el instituto de la separación. No es verdad, la separación permanece en derecho brasileño. Y el divorcio. ¿Cuál es la diferencia entre el divorcio y la separación? La separación, en la separación no hay ruptura total del vínculo conjugal. Por tanto, el separado judicialmente o extrajudicialmente mantiene con el escónyuge, con su pareja, expareja, mantiene un deber que es deber de mutua asistencia, es lo que habla la ley. Entonces, lo separado está vinculado al cónyuge, está vinculado por el deber de mutua asistencia, que es la asistencia mutua en la salud, en los alimentos y todo. Por tanto, el separado judicialmente en Brasil no puede casarse nuevamente. Tiene que divorciarse, por tanto, tiene que hacer el divorcio para poder hacer nuevo matrimonio. Entonces, el divorcio sí es en vida, ¿no? Porque la muerte también es ruptura total.
el divorcio es en vida la ruptura total del vínculo. Entonces, el divorcio va a romper todo y cualquier vínculo entre la pareja, vínculo matrimonial, y por tanto se dice en Brasil que cuando se hace un pedido de alimentos en divorcio, tenés que probarlo, tenés que probar la necesidad, porque si el vínculo está rompido, hay ruptura, entonces la ley no puede presumir que la pareja tiene necesidad por los alimentos. La pareja tiene que probar la necesidad. Si no hay alimentos en el divorcio. La regla es no tener alimentos en divorcio, porque es una ruptura total. ¿Y cuál es el procedimiento para que la pareja pueda firmar su divorcio? Acá en Brasil hay dos caminos o vías, que es un camino judicial o es un camino extrajudicial. Por tanto, acá en Brasil no es obligatorio hacer el divorcio judicialmente perante el juez. Hay, en la legislación procesal, dispone acerca de la viabilidad de hacerlo junto al que llamamos cartório de notas, el oficio de notas del notario, frente al notario, puede hacer el divorcio. ¿Cómo podemos analizar las dos vías, judicial o extrajudicial? Para tanto, tenemos que usar de la ley. Entonces, yo tengo que traer acá la ley para que ustedes puedan conocer. Y la ley está en portugués, por tanto, yo voy a intentar explicarnos cómo se hace ese procedimiento en Brasil. La vía judicial está prevista en el artículo 731 del Código de Proceso Civil, que es el nuevo código. Es un código que fue aprobado en 2015, con eficacia en 2016, por tanto, tuvo una vacatio legis de un año. Y el código prevé, a luz de una ley que ya existía anteriormente, una ley que hablaba de esta posibilidad, el código prevé, dispone en este dispositivo legal que el divorcio o la separación consensual, divorcio y separación consensual. Por tanto, la separación consensual también puede ser requerida judicialmente perante el juez, o el divorcio, observado todos los requisitos legales. Cuando es consensual, por tanto, por consenso entre la pareja, entre los cónyuges, podrá ser requerida en petición asinada, rubricada por ambos los cónyuges, en la cual constará, en la cual hablará de la disposición relativa a patrimonio, la división de bienes. Es obligatorio, que tiene que constar, pero la pareja puede expresamente poner en la petición que hay bienes a dividir, pero la división será posterior. Entonces, al afirmar esto en la petición, el juez permite que el divorcio sea homologado y la división de bienes ser posterior. Entonces, no es obligatorio que para divorciarse tenga que obligatoriamente hacer la división de bienes. La división de bienes puede hacer después, en otra petición, en otra acción judicial. Es posible desde que la pareja informe al juez que deseamos hacer el divorcio, tenemos bienes a dividir, pero la división va a ser reglada por otra acción posterior. ¿Está bien? Disposiciones relativas a pensión alimenticia, a los alimentos, y acá hay una posibilidad de que los llamamos de renuncia mutua a los alimentos.
O sea, la pareja puede decir, bueno, los dos están renunciando a los alimentos, pronto. O estipular alguna especie de alimentos para um ou para outro. Se há hijos incapazes ou hijos menores, é obrigatório a disposição acerca del poder parental, que acá chamamos guarda, e al regime de convivência, é uma disposição obrigatória. Y también el valor de los alimentos para los hijos. Es obligatorio poner un valor. Ainda que acá se habla de lo que chamamos guarda compartida, que es en portugués guarda compartilhada, ¿ah? Y en regla no es necesario fixar un valor de alimentos para suprir cuando hay esta guarda compartida. Mesmo assim, a lei processual civil prevê a obrigação de poner um valor, por el inciso 4. Então, tem que poner um valor. Los chicos tienen XYZ de despesas, de investimentos, de custos, então, um valor de alimentos para eles são Y, são A, y serán contribuidos o pagos por la pareja y tal modo. Por la ley procesal civil, tenés que votar obligatoriamente en la petición el valor de estos alimentos para los hijos. Entonces, es un procedimiento muy simple cuando es consensual. El judiciario es muy célere, muy objetivo. Acá en Brasil, nosotros tenemos el proceso electrónico, y en mi provincia estamos perto de la totalidad de los procesos electrónicos, de todos los procesos serem electrónicos, y el proceso electrónico es muy objetivo, es muy rápido, muy eficaz. Entonces, para tener un divorcio, una división de bienes en una petición consensual, es muy objetivo, muy rápido. Pero cuando la pareja está en una acción de litigio, por tanto, hay una controversia acerca del patrimonio, por ejemplo. Bueno, entonces, la ley procesal civil prevé por el rito ordinario una acción ordinaria de divorcio con división de bienes, y la controversia acerca de la división de bienes va a ser decidida por la sentencia judicial, punto, como cualquier otra acción. Como qualquer outra ação ordinária. Essa é uma modificação de la lei processual civil nova, porque em la anterior, o Código de Processo Civil anterior, de 1973, previa um rito especial para as ações de família. Então, era um rito específico, um rito mais cuidado, e a lei processual civil nova colocou as ações de família em um rito ordinário como qualquer outra. É decir, o mesmo procedimento que rege uma ação de danos comum, é o mesmo procedimento para ações de família. Então, foi uma mudança muito radical do sistema processual acá em Brasil, a partir desta nova lei processual civil. Então, o que estamos fazendo acá em Brasil? Estamos, ao máximo possível, fomentando, incentivando as parejas a hacer a separação do divórcio consensual. Porque é muito melhor para os filhos, é muito melhor para a própria pareja. Y la división de bienes, tenemos muchos instrumentos para dirimir los conflictos, como la propia mediación, que puede ser un acuerdo con relación a un litigio, envolver el patrimonio, pero si el litigio permanece, no hay salida, sino entrar con proponer la acción ordinaria, y es una acción muy demorada, ¿viste? Acción ordinaria acá en Brasil, hay
citación, hay contestación, hay defensa, hay instrucción, hay una serie de actos procesuales que va a llevar, una acción de familia va a llevar 2, 3 años, 4 años. Entonces, es una acción muy pesada, digamos así, cuando es litigiosa, cuando hay litigio, controversia. Y la vía extrajudicial es una novedad que había en una legislación anterior, pero la ley procesal civil actual implementó y tornó consolidado. Y el procedimiento extrajudicial, que está previsto en el artículo 733, y prevé que el divorcio por consensual, la separación y la extinción o disolución consensual de unión de hecho, también, desde que no exista el niño por nacer, o sea, que la mujer no esté embarazada, desde que no esté embarazada, o que tienen hijos menores, si no hay embarazo y no hay hijos menores, pronto puede hacerlo directamente por la escritura pública, directamente perante el notario. Pero si la mujer está embarazada, si hay hijos menores, no puede. Tiene que ser obligatoriamente judicial, porque la ley tiene un interés de defensa del niño, tiene un interés de la protección de los intereses del niño. Entonces, como cada vez más acá en Brasil, especialmente en mi provincia, las parejas no tienen hijos, tienen hijos, pero tienen el PET, tienen todo, pero no tienen hijos. Entonces, cada vez más está creciendo los casos de este tipo de divorcio consensual directamente al notario. Y hay aquí que hacer una observación importante. Si la situación, si por acaso la pareja no tiene patrimonio algún para dividir porque no hay patrimonio, entonces hay una posibilidad de hacer el divorcio directamente en el cartório de registro de matrimonio. Entonces la pareja va al cartório, no es necesario hacer escritura pública perante el notario, la pareja va directamente al cartório, el cartório que hace la celebración del matrimonio y el cartório que hace la certidão de matrimonio, lo mismo cartório va a hacer un registro de divorcio y pronto, está pronto. Pero tiene que obrigatoriamente no ter embarazo, no ter hijos menores y también no ter patrimonio o cuestiones de alimentos a discutir. Si no hay nada de eso, bueno, entonces el divorcio puede ser directamente en el cartório de registro de matrimonio. Una cuestión polémica que surgió en Brasil en este año, en el año de pandemia, fue que en un estado del nordeste brasileño, Pernambuco, un juez corregedor de la corregedoría, un juez, que estaba en sustitución del titular, y la sustitución por una semana apenas. En esta una semana, él editó un acto del Tribunal de Pernambuco, si no me engano fue el Pernambuco esto, que dispone, el acto posibilitaba la viabilidad de hacer el divorcio directo en el cartório de registro de matrimonio sin notificar la otra parte, lo que se llamó divorcio impositivo. Entonces, por este acto, una persona que está en matrimonio podría muy bien ir en el cartório, requerer el registro de divorcio sin comunicar la otra parte y salir con el divorcio en la mano. Entonces fue muy polémico esta situación. ¿Por qué? Porque hay que tener lo mínimo una comunicación por la otra parte, porque estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de una relación conjugal. No puede la parte
estar un día en matrimonio y un otro día divorciada, sin saber. Entonces, este caso fue juzgado por el Consejo Nacional de Justicia, que es una institución en Brasil que hace la fiscalización de las acciones de los tribunales. Es una fiscalización de los actos. No es un tribunal a más, no es un tribunal que analiza la ley e interpreta la ley y hace un acuerdo. No, es una institución, un consejo, que hace este tipo de fiscalización. Y lo que dijo el CNJ, que llamamos acá CNJ, lo que dijo CNJ es que este acto no puede ser así porque es materia de ley federal. Portanto, a possibilidade de fazer um divórcio dessa maneira tem que ser proposta no Congresso, tem que ser algo que tem que ser analisado por la legislatura ou por el Supremo Tribunal Federal. Não pode o tribunal, por um ato de corregedoria del corregedor, fazer uma disposição dessa forma. Então, o CNJ hace uma proibição desse tipo de acto, e esse tipo de acto perdeu a eficácia, pero foi um assunto muito discutido acá em Brasília esse ano. Todos estavam discutindo o tema do divórcio impositivo. Então, é algo que todo em Brasil parece que se direciona para cada vez mais tornar o divórcio um hábito. É diferente de facilitar o divórcio, é tornar o divórcio um hábito, de modo que, bueno, eu posso divorciar-me sem a menos notificar minha própria pareja. Então, foi algo muito polêmico, né, que tinha que ter uma reunião, uma videoconferência própria para tratar desse ato. Então, lo que a via extrajudicial do divórcio prevê é que o divórcio extrajudicial somente pode ser feito por el consenso, ou seja, por la pareja, e não por uma só. Por isso que divórcio impositivo não está abarcado por la lei. Tem que ser hecho por la pareja que tem que comparecer al notário ou al cartório de registro para assim requerer el divórcio. E el parágrafo primeiro habla que a escritura não depende de homologação judicial. Por cierto, porque o ato del notário hace lei, entre aspas, hace lei en la factura de la escritura pública. Entonces, al hacer la escritura pública de divorcio o de disolución de unión de hecho, se puede, con esa escritura pública, se puede, por tanto, hacer el registro del divorcio en el cartório de registros y se puede también utilizar para hacer qualquer divisão de bens em la instituição bancária, por exemplo. Há, não sei, um patrimônio, 10 mil reais, como chamam, 10 mil reais, em uma conta bancária acá em Banco do Brasil, utilizando a escritura pública, eu posso ir na instituição bancária com a escritura pública e obter o saque do valor que me é correspondente. Então, a escritura pública acá é um documento hábil para ser isto também. ¿Está bem? E o parágrafo segundo habla que a presença de abogado é obrigatória para ser o procedimento extrajudicial. Portanto, o abogado tem que firmar a escritura pública sob pena de nulidade da escritura. E entrando, portanto, a partir desses procedimentos, procedimento judicial e extrajudicial, se pode ter algumas questões patrimoniais que são discutidas acá em Brasil quando se hace um divórcio. Claro que as questões patrimoniais que podem surgir em el matrimônio e no divórcio, logicamente podem levar a uma ação litigiosa, que seria uma ação judicial litigiosa, com litígio, controvérsia e todo. Pero eu optei por colocar acá as questões mais debatidas em Brasil,
que no hay hasta ahora, hasta este momento, no hay una posición demarcada, única, consolidada en una dirección o en otra. La primera cuestión envolvendo patrimônio, es decir, esta cuestión ligada al matrimonio y no al divorcio, ¿está bien? Pero es importante hablar acá, que es la posibilidad en Brasil de hacer una alteración de régimen patrimonial entre la pareja y el matrimonio. En el curso de matrimonio, la lei civil, el Código Civil brasileño, prevé expressamente a possibilidade de alteração de regime de patrimonial. Então, o matrimônio, o regime patrimonial é a comunhão de bens e desejamos alterar para separação total, para a separação total de bens. Bueno, pode alterar. Acá em Brasil não há uma regra de imutabilidade do regime de bens, pero por el contrário, o regime patrimonial de bens em matrimônio é mutável, portanto, é uma mutabilidade, chamamos de mutabilidade controlada. Mutabilidade porque pode ser alterado e controlada porque a lei requer o controle por el judiciário. Então, este é o ponto polêmico que estamos falando acá em Brasil, que tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil, no artigo 734, que está no slide, dispõe que a alteração de regime patrimonial somente pode ser hecha em petição para o juez. Somente pode ser judicial. É obrigatório ser judicial. E isto é algo polêmico em Brasil, porque há muita gente, como eu, que sustenta que patrimônio é algo privado da pareja. Patrimônio é algo móvel da pareja. Nós temos patrimônio hoje e talvez não temos amanhã. Então, é algo que é constituído por la pareja e é privado de la pareja. O Estado tem interesse em Brasil. Em Brasil, o Estado tem interesse em la manutenção de vínculo matrimonial. Para o Estado, é melhor matrimônio bem sucedido do que uma série de rupturas conjugales. É melhor. Então, o Estado tem interesse em fomentar, em tutelar a família constituída por el matrimônio para manter o vínculo, pero o Estado não pode interferir no patrimônio constituído por la pareja, porque patrimônio é algo privado, algo disponível, patrimônio por la natureza é algo disponível. Então, há um projeto de lei e também há uma movimentação de juristas em Brasil e advogados acá que estão trabalhando junto a legislaturas para permitir que a alteração do regime patrimonial também pode ser feita por la via extrajudicial. Por quê? Porque se o divórcio pode ser hecho por la vía extrajudicial y la división de bienes es hecha por vía extrajudicial ante el notario, ¿por qué que yo no puedo alterar el régimen patrimonial con mi pareja en frente al notario? El notario es un profesional habilitado para hacer el análisis se há alguma espécie de crime, de fraude, de seja o que for, de ocultação de bens que esta pareja pode estar tentando fazer. O notário é habilitado para isso. O notário não é menos que um juiz ao analisar isto. O notário pode analisar as interferências perante direito de terceiro de boa fé, en el acto de alteração de regime de bens. Portanto, é um tema muito polêmico acá em Brasil. Há divisão para os dois lados. Os notários de Brasil, o Colégio de Notários em Brasil, defende, o Colégio Brasileiro de Notários, defende a possibilidade
de hacer la alteración de régimen de patrimonial perante el notario y, por tanto, extrajudicialmente. En São Paulo, el Tribunal de Justicia de São Paulo, hay fallos que tomaron la posición de permitir la vía extrajudicial para alterar el régimen patrimonial de la pareja. Entonces, en São Paulo, hay actos del Tribunal de Justicia que autorizaron la pareja a hacer la alteración del régimen de bienes diretamente perante el notario y no entrar con una acción judicial, porque a acción judicial hay muchas veces la fiscalería que va a hacer una interferencia, hay muchas veces el juez va a designar una audiencia, muchas veces el juez cuestiona por qué ustedes quieren cambiar el régimen patrimonial. Entonces, la pareja tiene que se justificar, tiene que se expor para el juez diciendo, porque tenemos un proyecto de empresa, de asociación, porque tenemos un proyecto. Tiene que ser una exposición para el juez de algo que es disponible. Patrimonio por la naturaleza es disponible de la persona natural. Entonces, es algo muy discutido, porque el Código de Proceso Civil, como ustedes pueden perceber en el slide, parágrafo 1, determina la obligatoriedad de la acción judicial y la obligatoriedad de la intimación de la fiscalería. ¿Cuál es el interés de la fiscalería en la alteración del régimen patrimonial de la pareja? ¿Cuál es el interés? De la pareja que quiere cambiar porque quiere hacer una empresa familiar, de la pareja que quiere cambiar porque tiene otros proyectos de vida. ¿Cuál es el interés? Entonces, hay muchas críticas a este dispositivo en Brasil por se tratar de algo que tal vez sea demasiado, una interferencia demasiada del Estado. Pero es polémico. Mucha gente, el judiciario en general, la Asociación de los Jueces, por ejemplo, de Brasil, defiende que sí, que tiene que ser judicial, porque el juez tiene que hacer el crivo, el análisis de la alteración. Entonces, es muy polémico este tema de la alteración del régimen patrimonial. Otro tema polémico, que yo voy a hacer bien objetivamente para no tomar el tiempo de los debates, el tiempo del profesor Claudio, no quiero tomar el tiempo. Otra cuestión que es muy polémica en Brasil son lo que tange a las reglas de incomunicabilidad previstas en Código Civil. Esto sí tiene efecto directo en el divorcio, directo. Y esto sí es el punto de controversia en todo divorcio. Si hay en Brasil algún divorcio litigioso, es porque, uno, el litigio es acerca de la educación de los hijos o de la guarda, ¿está bien? Y dos, se refiere a controversias acerca del patrimonio de estos bienes, incomunicables o no comunicables. Esta es siempre la controversia. Pero la casa que yo compré, el matrimonio, ya era de mía antes del matrimonio, entonces es incomunicable, y mi pareja habla en divorcio. No, es nuestra, entonces tiene que hacer la división. Entonces, estas reglas del artículo 1659 del Código Civil es la polémica en Brasil, es la controversia, siempre en los casos de divorcio, siempre es el problema acá en Brasil. ¿Y cuál es el tema que se debate acá en Brasil? Que hay un debate muy grande en mi provincia, Rio Grande do Sul, y São Paulo. Hay una posición en Rio Grande do Sul y hay una posición en São Paulo, que son diversas, acerca de la posibilidad de, por convención antenupcial, que acá en Brasil llamamos pacto antenupcial, o por convención de convivencia en las uniones de hecho en Brasil,
si es posible en la convención antinupcial hacer cláusulas que afastem la regla del Código Civil de incomunicabilidade, ou que incluyam incomunicabilidade onde não há. É a possibilidade de fazer regímenes híbridos. Por exemplo, esta regla del Código Civil brasileño que habla que, bueno, todos los bienes que cada uno posuir al casarse, al matrimonio, es suyo desde el momento del matrimonio. Está bien. Pero se habla aquí en Brasil de la posibilidad de hacer en el pacto antinupcial, en la convención antinupcial, una regla diferente, diciendo que va a comunicar. ¿Por qué no? Si es voluntad de la pareja. Entonces, la polémica acá es cómo hacer para hacer una convención diferente de lo prescrito en ley. ¿Por qué que es una polémica? Porque en mi provincia, el tribunal de mi provincia, hay una posición de que el artículo 1659, este que está en el slide, tiene una que llamamos una naturaleza de orden pública. ¿Qué es eso? El tribunal de mi provincia defiende que no puede, este artículo 1659, no puede ser objeto de convención antinupcial. La pareja no puede disponer al contrario, porque es una norma de orden pública. No puede disponer al contrario. La cláusula es no escrita, la cláusula es nula. Diversamente, em vários fallos do Tribunal de Justiça de São Paulo, há em São Paulo uma orientação do tribunal permitir que a convenção antinupcial pueda ser com cláusulas contrárias ao 1659. O Tribunal de São Paulo, há vários fallos que admitem e que tornam a cláusula válida. E qual é o argumento? É o mesmo argumento da alteração patrimonial. O patrimônio é algo disponível de la pareja. O patrimônio é algo de la liberdade de la pareja. Portanto, em 1659 não há natureza de ordem pública, porque trata de patrimônio. É uma posição divergente. E não há nenhum fallo, nenhuma posição do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, que é o outro tribunal que trata da interpretação legal no Brasil, não há posição definitiva a respeito disso. Então, é um tema, hasta hoje, sem uma solução única. Há possibilidade em alguns tribunais, não há possibilidade, como o tribunal de minha província, mas sabemos que o tribunal de minha província pode cambiar a composição amanhã, e amanhã, bueno, pode fazer outra interpretação. Acá em Brasil é muito comum isso, ¿viste? É muito comum em Brasil cambiar a composição do tribunal e o tribunal fazer outra interpretação das questões de família. É muito comum acá acontecer isso. Então, esse é um tema muito polêmico acá em Brasil. É um tema que a pareja, eu sou abogada em direito de família. Então, o cliente vai a meu escritório e pede para mim para hacer um planejamento patrimonial porque quer casar-se ou quer constituir união de hecho. Doutora, como posso fazer um planejamento? Eu sou obrigada a dizer o que? Veja bem, o Tribunal de Justiça de minha província é muito conservador, então você não pode colocar em um pacto antinupcial ou uma convenção de convivência, não pode poner as regras del 1659, não pode poner nada em contrário, não pode... Então é uma liberdade limitada.
É uma liberdade, bueno, vou escolher um regime patrimonial que está descrito em lei e ponto. Eu não posso criar, eu não posso fazer algo criativo para disponer um planejamento de meu patrimônio futuro que eu vou construir com minha pareja. Não há totalmente essa liberdade acá em minha província. Não há totalmente. E eu sou absolutamente a favor da liberdade de planejamento patrimonial, por la liberdade de construção de la pareja, de lo que quer construir patrimonialmente. Então, é uma questão muito discutida acá em Brasil, é uma questão polêmica. Também, aqui eu ponho que também esta polêmica se aplica em regime patrimonial que chamamos comunhão universal, comunhão de todo. Esta regra anterior é de la comunhão parcial, ou seja, a comunhão de acuestos, ele viene com bienes que são constituídos de forma onerosa, comunhão de bienes, como se habla em vários países, e acá é a comunhão de todo. Em la comunhão de todo, também há regras de incomunicabilidade que também seguem a mesma lógica. Pode disponer diferentemente no pacto antinupcial ou não pode? É algo que não está plenamente solucionado no Brasil. E estou me direcionando para encerrar. Eu não posso deixar de poner. Eu sei que a professora Patrícia Otteral falou da sucessão em Brasil. Pois bem, a questão patrimonial do matrimônio, toda e qualquer eleição de regime patrimonial tendrá reflexos na sucessão. Isso é algo terrível, porque a pareja vai a ser um matrimônio, uma união de hecho, e tem que pensar na sucessão. Porque o regime patrimonial que eu vou eleger acá e fazer a eleição acá vai ter reflexos em la sucessão, se por acaso eu vou morrer ou minha pareja vai morrer. Em verdade, é assim, quando a sucessão está se resolvendo em la classe descendente, porque em Brasil há o dispositivo, acá em slide está colocado, o dispositivo do artículo 1829, que trata de la concorrência sucessória del sobrevivo com descendientes. E esta concorrência depende do regime patrimonial. Então, é uma loteria, porque eu faço a eleição de um regime matrimonial para construir uma vida com minha pareja, mas chega um momento que eu analiso e percebo, bueno, mas pero esta eleição vai repercutir na sucessão e eu não quero concorrer, ou eu quero concorrer, ou eu quero ter mais patrimônio, ou eu quero... Como fazer? Um testamento, uma donação, uma alteração de regime patrimonial, pela alteração tem que entrar com ação judicial, e minha pareja não quer entrar com ação judicial porque é minha pareja. Então, é um problema sério. A questão patrimonial está envolvida em la sucessão. Isto é algo de nosso Código Civil atual, porque o Código Civil anterior, a sucessão não envolvia regime patrimonial. A sucessão era objetiva e direta. Alguém, a partir do falecimento, os bienes do falecido vão a los descendientes em primeiro lugar, ponto. Não havia concorrência del sobrevivo, porque o sobrevivo tinha o direito como chamamos acá em Brasil, direito à meação, direito à metade de bienes em caso de comunhão de bienes ou comunhão universal. Pero agora o sobrevivo vai concorrer com os descendentes dependendo do regime patrimonial elegido. Então, está muito confuso a possibilidade de planejamento patrimonial de uma pareja e pensando em uma futura sucessão. É algo muito terrível. Como possíveis soluções que estamos adotando acá em Brasil? Alteração de regime patrimonial é a mais imediata. Testamento.
es siempre la vía de disposición patrimonial que puede elegir a uno o a otro. Bueno, yo quiero dejar más patrimonio para mi pareja, por tanto, yo voy a estar a favor de mi pareja. ¿Está bien? La anticipación de la división de bienes en vida, que no es el pacto sucesorio, el Código Civil brasileño prohíbe el pacto sucesorio. No puede ser la herencia de una persona en vida, no puede ser objeto de contrato, pero lo que puede hacer una persona en vida es anticipar la división de bienes. Seja por donaciones, hacer donaciones para todos los descendientes, así se escapa de la regla sucesoria de la concurrencia, o que es polémico, porque acá en Brasil la cónyuge, la que es en matrimonio, es heredera necesaria y por tanto puede decir lá en la sucesión que fue ferida en su herencia necesaria. Entonces es algo polémico, pero puede hacerlo. La holding familiar es um instrumento que está sendo muito utilizado acá em Brasil, né? A possibilidade de ser uma pessoa jurídica e transferir os bens para a pessoa jurídica. Assim se termina com a questão envolvendo concorrência com os descendentes e é uma forma de planejamento patrimonial, é uma forma. E a sucessão, portanto, a última solução é a renúncia da herência por sobreviver, a renúncia a la concorrencia, todo, la renuncia también es la forma más menos expensiva o cara, porque acá en mi provincia, en las provincias de Brasil, en la renuncia de herencia no incide el impuesto de transmisión, la taxación de transmisión de herencia. No es incidente en la renuncia del heredero. Y Doctora, por último, hola. Sí, porque ya estamos excedidos de tiempo, justo te iba a Sí, decir. sí, sí. Yo voy a encerrar acá el principio de la libertad de la convencionalidad patrimonial, que tiene que ver con todo lo que hablamos hasta ahora, el principio de la libertad de la convencionalidad del patrimonio, y que puede también prevenir muchos litigios en el divorcio y la división de bienes. Portanto, muchísimas gracias. Perdón por el tiempo, perdón por hablar de más, pero es un asunto que me encanta y que tenemos que hablar mucho más sobre eso. Entonces, está mi correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Perdón por el tiempo despedido. Por favor, no es necesario pedir perdón. Sabemos, a todos los que estamos acá nos apasiona el derecho de familia y nos emocionamos cuando hablamos. Bueno, muchas gracias por tu exposición muy clara, como siempre. Recién yo chateaba con el doctor Bellucci y le decía, bueno, va a ser una breve reseña de comparación, o la hago yo. Él amablemente dijo que lo iba a hacer él, porque, bueno, tenemos algunas diferencias, algunas sustanciales. Entonces, el doctor Bellucci, el tema de hoy eran las medidas cautelares de la protección del régimen patrimonial y también del descubrimiento del régimen de los bienes, porque no escapa para nadie que muchas veces en el matrimonio alguno de los cónyuges puede esconder esos bienes. Pero previo a ello va a ser una breve introducción para hacer el derecho comparado que vos propusiste en un principio, Roberta. Sí, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la Universidad Maimónides y especialmente la doctora Roxana Román, que siempre me convoca. Así que muy encantado de estar acá nuevamente, esta vez por Zoom. Lo he hecho presencialmente en 2 o 3 oportunidades ya. Así que bueno, mi tema es medidas cautelares en familia y especialmente en materia de régimen patrimonial del matrimonio y sobre todo también de divorcio y de nulidad del matrimonio. Estas medidas que el Código trae específicamente hoy en el artículo 721, 722 y 723. Pero voy a hacer una breve comparación, no de todos los temas, pero sí de los más importantes, me parece. Nosotros, por empezar, no tenemos divorcio notarial, no tenemos divorcio administrativo. Había una propuesta cuando se modifica cuando estaba el anteproyecto del Código en el año 2014, 2013, 2014, de que se instaurara el divorcio, no el notarial, el administrativo, o sea, hacer ante el mismo oficial de justicia
donde contrajeron nupcias ante el Registro Nacional de Capacidad y Estado de Capacidad de las Personas, que ese mismo oficial de justicia, bajo el cual contrajeron nupcias en sede civil, no en sede religiosa, en sede civil, los divorciara. Esto finalmente no se admitió, no se admitió. Lo interesante me parece de Brasil que intervienen los abogados, ¿no? O sea, que pese a que el divorcio es notarial o es administrativo, tienen que intervenir los abogados, con los cuales seguimos conservando, digamos, el ejercicio de la profesión en ese sentido, porque, bueno, quizá hubieran volcado un divorcio solo que interviniera el oficial de justicia. Y otro tema que me parece interesante, que cuando hay una mujer embarazada o niños, niñas o adolescentes menores de edad, no se permite. Creo que es acertado ese criterio, no se permite. Acá, traspolándolo a la ley de mediación previa obligatoria, todos los acuerdos que cierre el mediador tendrán fuerza ejecutoria y no tendrán que ser homologados, salvo que esos acuerdos homologuen derechos de niños, niñas o adolescentes, en cuyo caso tienen también, lo estoy traspolando a la mediación, ¿no? En nuestra ciudad de Buenos Aires tienen que ir a sede judicial para homologarse judicialmente. O sea que también acá tenemos ese recaudo en otras circunstancias. Así que acá, bueno, era una discusión para hacer darle mayor aceleramiento, o sea, hacer más acelerado el divorcio, cosa que hoy, si bien se habla de un divorcio express, y sí está acelerado los plazos del divorcio, no es tan express, porque se anunció como express el divorcio y salió publicado en muchos diarios esto, y la gente a veces confunde y se cree que uno va a un abogado y al otro día se divorcia. Cuando si hay bienes o hay hijos, hay que traer toda la documentación relativa a las partidas de esos hijos, a las escrituras de esos bienes, y eso se tiene que después presentar en acuerdos o en propuestas del divorcio que se van a presentar conjuntamente con la demanda del divorcio. O sea, que no es como antes, que había que acreditar una causal para divorciarse, y en ese caso sí, los divorcios causados, no los de mutuo consentimiento, sino los divorcios unilaterales que se divorciaban por una causa, duraban años, por supuesto. Ahora no ese es el caso, y aparte siempre se tomaba una audiencia sine qua non. No ese es el caso, pero no es un divorcio tan express como hubiera sido, o tan acelerado como hubiera sido un divorcio notarial o un divorcio administrativo que lo hiciera el propio oficial de justicia, perdón, el propio oficial del registro de estado y capacidad de las personas. Después, con respecto a otro tema, nosotros podemos elegir el régimen patrimonial, y hay ahí una diferencia notable. El artículo 446 nos permite las convenciones prematrimoniales, y después, inclusive una vez adquiridas las nupcias, se pueden hacer convenciones postmatrimoniales, o sea, después del matrimonio, donde se puede elegir un régimen patrimonial del matrimonio, y oh sorpresa, algo que no comparto y no comparte otra doctrina, cada año cambiar de régimen patrimonial del matrimonio. Con lo cual es un dislate total. A mi criterio, se tendría que haber permitido cambiar una sola vez y quizá una segunda con causales muy justificadas. Pero acá se puede elegir el régimen patrimonial. En realidad no es una opción, es una alternativa nada más. O se elige, si no se elige el régimen de orden público, que es el régimen de comunidad de bienes, se puede elegir, porque el de orden público siempre se va a aplicar subsidiariamente ante la no elección del régimen de separación de bienes. Y en nuestro país sí tiene una diferencia muy grande, el régimen de comunidad de bienes y el régimen de separación de bienes. El régimen de comunidad de bienes tiene normativas de orden público. La más importante, a mi criterio, es el principio de ganancialidad de los bienes. O sea que en principio los bienes se distribuyen en un 50, un 50%, los bienes adquiridos en principio a título oneroso durante la convivencia matrimonial, durante el matrimonio. Y en el régimen de separación de bienes no tiene ninguna influencia el matrimonio. Lo que adquiere un cónyuge lo administra durante el matrimonio ese cónyuge, y después pertenece
a ese cónyuge, más allá de algunas reglas comunes que no me voy a extender, como los gastos para la contribución del hogar, los bienes que no se pueden disponer sin el asentimiento del otro, las deudas contraídas por terceros por determinados ítems, cosa que no me voy a extender porque sería hablar del régimen patrimonial de matrimonio, pero nosotros sí tenemos esa diferencia y por el régimen de separación de bienes, porque siempre ahí al finalizar el régimen va a haber una desigualdad manifiesta en cuanto a los bienes que se atribuye a uno u otro cónyuge. Por eso, por haber posibilitado como una alternativa dentro de las dos que hay, comunidad de bienes o separación de bienes, pero por haber posibilitado la separación de bienes, nuestros legisladores, no por una gran inventiva, sino porque está adosado en todas las legislaciones donde permiten el régimen de separación de bienes, introduce el instituto de la compensación económica. Es decir, porque siempre va a haber una injusticia en la distribución o atribución de bienes en el régimen de separación de bienes y por lo tanto introducen como forma de solucionar esta injusticia en cuanto a la atribución y distribución de bienes una vez extinguido la unión matrimonial, las compensaciones económicas que vienen a solucionar o a temperar el desequilibrio económico manifiesto en cuanto a la atribución o distribución de bienes. Nosotros en el divorcio también con las cuestiones, y ahí se discute si en el tema de lo patrimonial, la unión matrimonial tiene que presentar convenios regulatorios del divorcio, es decir, en el régimen patrimonial, o se tiene que presentar inclusive propuestas regulatorias del divorcio, porque se entiende que son cuestiones propias de cada matrimonio, inclusive acá es por una cuestión fiscal de no pagar la tasa de justicia, y muchas veces ese régimen patrimonial del matrimonio no va a ser denunciado y se va a hacer extrajudicialmente. Hoy en día, si hay una separación de hecho previo al convenio extrajudicial de liquidación de la comunidad de bienes, no tenemos problema porque a partir de la separación de hecho se extingue el régimen de comunidad de bienes y los cónyuges tienen una libertad de contratar, cosa que no sucedía en el régimen patrimonial del Código Civil ya derogado, donde se discutía si tenían la facultad o no de hacer un régimen patrimonial por fuera de la sede judicial, es decir, si tenían posibilidad de hacer un contrato de liquidación de bienes o un convenio de liquidación de bienes. Por lo tanto, hoy esa posibilidad no se discute y se admite que los cónyuges hoy en día, sobre todo si hay una separación de hecho anterior, cosa que casi siempre sucede en materia de anterior al divorcio, lo está habilitando ese convenio patrimonial, pero fuera de sede judicial, es decir, extrajudicial, lo está habilitando como facultad para hacer ese convenio entre los cónyuges, la separación de hechos sin voluntad de unirse anterior al divorcio o a la nulidad del matrimonio. Y sí, los convenios que van a tener que ser presentados son los convenios en el divorcio o en la nulidad de matrimonio, son los convenios o las propuestas reguladoras atinentes a los hijos llamados menores de edad, hoy diríamos niñas, niños y adolescentes. En ese caso sí, va a tener que también tener intervención el asesor de menores, el juez los puede inclusive fijar una audiencia o correspondería fijar una audiencia para escuchar esos niños, niñas adolescentes, y el juez deberá evaluar esos convenios antes de homologarlo de forma no automática, o sea, homologar si los intereses o los derechos de esos niños, niñas adolescentes están suficientemente cubiertos, porque muchas veces los progenitores se fijan en sus propios intereses en cuestiones patrimoniales y en cuestiones de régimen de comunicación, de cuidado personal del hijo, inclusive en alimentos. Así que, bueno, nosotros sí tenemos esa posibilidad, creo que casi expresa, aunque el código no lo manifiesta explícitamente, de fijar en sede extrajudicial esos convenios patrimoniales de la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. No sé si usted, doctora, yo creo que más o menos ahí si usted, doctora Román, quisiera agregar algo más. Sí, los puntos fundamentales
fundamentales que la doctora Bremer marcó están comparados y están claras las diferencias. Así que podemos empezar nuestra exposición, doctor. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, sí, sí. Bueno, las medidas, vamos a unas diapositivas anteriores, ahí está. Bueno, vamos a tratar las medidas cautelares en familia, sobre todo las que tienen que ver con el régimen patrimonial del matrimonio y las de divorcio y nulidad del matrimonio, durante el trámite de divorcio y nulidad del matrimonio. Bueno, quiero marcar esto, podíamos hacer una introducción a esto, pero iba a tardar bastante tiempo la exposición, y entonces la acotamos. Y tratándose de proceso de familia, las medidas cautelares adquieren un particular contorno diferente a la fijación y admisión de las medidas cautelares en general en lo que hace a su admisibilidad y ejecución, como así también a su procedencia, sin que sea imprescindible dos requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares, como la prestación de una de cada contracautela y a su no sujeción a los términos de caducidad que están enmarcados en el artículo 207 del Código de la Nación, procesal de la Nación y procesal de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos con la otra diapositiva. Al apartarse estas medidas cautelares en familia en general, medidas cautelares en familia, al apartarse ciertos principios que gobiernan a las medidas cautelares, se debe a que en los procesos de familia aquellas están regidas en forma prioritaria por la legislación de fondo, es decir, por el Código Civil y Comercial de la Nación, y no por la legislación de rito, es decir, los distintos códigos procesales de las diferentes provincias, lo que implica que no se aplican, salvo en forma subsidiaria, ante la ausencia de normas específicas en el Código de Fondo, las disposiciones contenidas sobre estas medidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en otros códigos procesales de las diferentes provincias de nuestro país. En ese sentido, la mayoría de estas medidas, de estas medidas cautelares, en cuanto se refieren al derecho de familia, se hallan insertas sobre todo en el Código Civil y Comercial y en lo que vamos a analizar ahora en materia patrimonial o en materia de divorcio y nulidad de matrimonio, en los artículos 721, 722 y 723 del Código Civil y Comercial de Fondo de la Nación, aunque también en leyes complementarias como la Ley de Violencia Familiar, pero eso para otras cuestiones, y también para los alimentos, según veremos, si llegamos con la exposición, en el artículo 550. La finalidad de estas medidas, vamos a adentrarnos ya en el régimen patrimonial de las uniones patrimoniales, y la finalidad en el régimen patrimonial de las uniones matrimoniales, la finalidad de estas medidas cautelares en materia del régimen patrimonial del matrimonio, está dada por la protección de aquellos bienes que conforman la masa ganancial a repartir al momento de la liquidación del régimen o el derecho a la recompensa que tenga uno de los cónyuges sobre esa masa. Ustedes saben que durante el matrimonio hay dos masas gananciales. Una que administra un cónyuge a cuyo nombre están determinados bienes que son gananciales, pero que él administra, y otra masa ganancial que está administrada por otro cónyuge. Al momento de la extinción de la comunidad de bienes, sí ya se forma una sola masa ganancial a repartir entre ambos cónyuges, y eso es lo que quieren proteger estas medidas cautelares, que quien administra ciertos bienes, un cónyuge que administra ciertos bienes gananciales, no los dilapide o los transfiera fraudulentamente a un tercero. Es decir, proteger el derecho al 50% que tiene en principio de esos bienes gananciales el otro cónyuge, el que no administra esos bienes. Si bien en principio estas medidas están orientadas, estas medidas cautelares, para proteger el régimen patrimonial en las uniones matrimoniales, en principio están orientadas a gobernar o a aplicarse en el régimen de comunidad de bienes, nada impide que sean aplicadas al régimen de separación de bienes. Van a ser excepcionales los casos, pero nada lo impide. En principio van a proteger la ganancialidad del régimen de comunidad de bienes, o sea, los bienes gananciales. Y tenemos, el código prevé
algunas medidas cautelares específicas. Y acá sí ya vamos a la especificación de las medidas cautelares que en el régimen patrimonial de las uniones matrimoniales prevé el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Prevé en una etapa específica, que es la etapa de indivisión poscomunitaria, y es una etapa intermedia que va entre la liquidación de los bienes y la partición de los bienes. Es una etapa específica dentro de la extinción del régimen de comunidad de las uniones matrimoniales, y está determinado por el artículo 483 determinadas medidas protectorias durante esta etapa de indivisión poscomunitaria. Y dice el artículo 483 del Código Civil y Comercial de fondo: en caso de que se vean afectadas sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevén los procedimientos locales, las medidas que vamos a ver a continuación, las medidas más comunes, cautelares más comunes que se aplican durante las uniones matrimoniales y durante el divorcio y la nulidad de matrimonio, las siguientes, y estas son dos medidas específicas que prevé el Código para la etapa de indivisión poscomunitaria, en el artículo 483. La autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro, si la negativa es injustificada. Recuerden, no me voy a explayar en este tema, que el artículo 456 requiere para ciertas cuestiones, sobre todo la disposición del inmueble familiar, o sea, del asiento del hogar conyugal, y de los muebles indispensables que se encuentran en esta, tanto la disposición como el traslado a otro lugar de los muebles indispensables, requiere el asentimiento del otro. Entonces, en este caso, se requeriría la autorización para, en estos casos, específicamente el artículo 456. Y otra medida cautelar sería su designación o la designación de uno de los cónyuges o la de un tercero como administrador de la masa del otro. Su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia. Son dos medidas muy específicas y muy específicas para una etapa muy específica de la extinción del régimen patrimonial del matrimonio, específicamente del régimen de comunidad de bienes, como es el indivisión poscomunitaria. Entonces, del enunciado de este artículo, del 483, cuando un cónyuge puede haber afectado su interés respecto de los bienes gananciales que le corresponderían, podrá solicitar las medidas cautelares que prevén los códigos de rito, o sea, las medidas que prevén los códigos procesales, a fin de inmovilizarlos sin pedir la disposición por el cónyuge que los tenga registrados a su nombre, o sea, que el cónyuge que los administra normalmente. Es una protección que tiene el cónyuge, que no es titular de un bien ganancial, para proteger esa ganancialidad y que el otro cónyuge no pueda disponer de ese bien, o sea, las medidas cautelares generales aplicadas a la indivisión poscomunitaria, más allá de las dos específicas que vimos. Este es un caso muy específico. Seguimos con la otra diapositiva y vamos a ver cuestiones más generales. Y acá nos adentramos en las principales medidas aplicables, que el código las denomina provisionales, pero que son lo que conocemos como medidas cautelares, que son aplicables estas medidas provisionales o cautelares, como las querramos llamar, en el régimen patrimonial de las uniones matrimoniales, pero a la extensión de ese régimen cuando se tramita un proceso de divorcio o nulidad de matrimonio. Y así tenemos las patrimoniales específicamente, las que atañen las medidas cautelares o provisionales que atañen a los bienes, que las encontramos establecidas en el artículo 722 del Código Civil y Comercial de la Nación, para el caso de que se esté tramitando un divorcio o nulidad del matrimonio. Y así este artículo 722 del Código Civil y Comercial de la Nación dice específicamente: deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia. Fíjense que acá, si es antes, habría que acreditar la urgencia para que el juez tome estas medidas. A pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por unos cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. O sea,
Si bien estas medidas van a ser adoptadas generalmente en el régimen patrimonial de comunidad de bienes, el artículo 722 no excluye que puedan ser adoptadas, si bien a mi criterio excepcionalmente, en el régimen de separación de bienes. Y dice, continúa el artículo estableciendo una medida cautelar específica en el segundo párrafo del artículo 722. También puede ordenar el juez las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos que los cónyuges pueden titular. Es decir, la medida cautelar que después vamos a ver específicamente, es decir, el inventario de ciertos bienes. La decisión que acoge estas medidas tiene que tener un plazo determinado, y eso es una diferencia con el Código Civil anterior. No obstante, bueno, esto es lo que dijimos antes. Cabe subrayar que la última parte del artículo 722 limita la decisión judicial que acoge estas medidas cautelares, en tanto se deberá establecer un plazo de duración o de fijación de las mismas. Vencido ese plazo, en principio se procederá al levantamiento de esta medida provisional o cautelar, como queramos denominarla, si no se ha resuelto sobre el fondo de la cuestión, pudiendo el juez prorrogarlo, este plazo, prorrogarlo, si existen dilaciones atribuibles al obrar del demandado o a las contingencias normales del proceso, pero no se obedecen al impericio o negligencia de quien las ha, del cónyuge que las ha solicitado. Seguimos con la otra diapositiva. Y estas medidas cautelares, más allá de algunas que vamos a ver, un par de medidas que establece específicamente este artículo 722, son las medidas que se podrán tomar, que recogen los códigos procesales o los códigos de rito de las diferentes jurisdicciones, y que se podrán tomar durante la convivencia matrimonial, como durante, en este caso, y a eso hace referencia el artículo 722, durante la extinción del régimen, cuando se tramita un régimen de divorcio o nulidad de matrimonio. No las vamos a tratar cada una porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero son el embargo, la intervención judicial recaudadora, el secuestro, el depósito, la intervención judicial administradora, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, el inventario, esta sí la vamos a ver que la contempla específicamente en el artículo 722, el avalúo, la intervención judicial informante, el pedido de informes a distintos registros de la propiedad o la medida cautelar genérica que puede disponer el juez, que también la denomina o la dispone de forma específica en el artículo 722. El inventario es una medida cautelar o provisional que está específicamente contemplada en el artículo 722 y que dice también, aparte de estas medidas que hemos enumerado, también puede haber medidas generales que están en los códigos de procedimiento de rito, también contempla específicamente, ya no los códigos de rito, sino el código de fondo, también puede ordenar las medidas tendientes e individualizar la existencia de bienes o derechos de los cónyuges que fueran titulados. El inventario, sobre todo de aquellos bienes que no sean registrables, o sea, los bienes registrables ya se pueden individualizar más fehacientemente. Y también establece estas medidas cautelares relativas a los bienes en cuanto a estas medidas cautelares que el juez puede disponer. Y después tenemos, establece el artículo 721, ya medidas provisionales relativas a las personas y, en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. Ya no a los bienes, pero ya sino a las personas. Y el artículo 721, el artículo anterior al que hemos estado tratando, al 722, dice, deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, y acá remarca que en caso de urgencia, es decir, habrá que acreditar la urgencia si es antes que se interpone esta medida cautelar, antes de la acción de nulidad o de divorcio, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Seguimos a la otra diapositiva. Y establece entonces el artículo 721 que, más allá de este enunciado general, puede especialmente determinarse con relación a las personas
teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y previo inventario qué bienes retira el cónyuge que deje el inmueble, algo importante en la práctica profesional, este previo inventario de bienes del cónyuge que deja el inmueble familiar. Y también podrá adoptar medidas provisionales o cautelares, si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges, también ordenar la entrega de los objetos de uso personal, también disponer un régimen de alimentos, tanto para los hijos como para los cónyuges, y cuidado de estos hijos conforme lo establece el título respectivo de cuidado personal del hijo. Y también determinar los alimentos que solicite el cónyuge, teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 433. Y acá hay una diferencia: los alimentos para los hijos no están sujetos a ninguna pauta, pero sí los alimentos provisionales para los cónyuges tienen que cumplir las pautas del artículo 433, que son pautas que evidencian un estado de necesidad del cónyuge que pide los alimentos provisionales durante la tramitación del proceso de divorcio o de nulidad del matrimonio. Una de las cuestiones más urgentes que se verifican dentro de estas medidas cautelares, que se verifican en la práctica profesional al tramitarse el proceso de divorcio, es el que señala el inciso A del artículo 721 que hemos enumerado. ¿Cuál de los cónyuges, definir cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar teniendo en cuenta el interés familiar? Dada la urgencia con que se deberá tomar una decisión respecto de quién continúa en el uso de la vivienda familiar, qué cónyuge continúa, ello justifica que se la tramite como una medida cautelar. El principal parámetro para adjudicar la continuación en el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges será atender a la convivencia de ese cónyuge con los hijos del matrimonio, o sea, quién de los cónyuges quedó con la guarda de esos hijos. Si no hubiera hijos o si estos fueran mayores de edad, habrá que tener en consideración para atribución provisional de esa vivienda familiar a uno de los cónyuges la salud de ese cónyuge, la capacitación laboral y los ingresos con que cuenta ese cónyuge que solicita esa atribución provisional de la vivienda familiar. Esta atribución de la vivienda provisional en principio deberá decretarse por parte del juez o tribunal una vez deducida la acción de divorcio, pero también se podrá concretar antes de iniciadas estas acciones de nulidad de divorcio, siempre acreditando la urgencia en esa medida cautelar que se peticiona antes de iniciarse la acción de nulidad o de divorcio. Seguimos con la otra diapositiva. Lo mismo puede decirse para restantes medidas cautelares personales o que atañen a las personas a las que faculta adoptar el artículo 721 del Código Civil y Comercial de la Nación, a saber, el régimen de alimentos y cuidado de los hijos, conforme con lo establecido en los títulos respectivos del Código, y a los alimentos que solicite el cónyuge, teniendo en cuenta, como dije, en este caso, para fijar alimentos provisionales para uno de los cónyuges respecto del otro, las pautas establecidas en el artículo 433, que hacen sobre todo a pautas que devienen en la necesidad de ese cónyuge para pedir alimentos provisionales en el trámite de un divorcio o nulidad del matrimonio. El inciso D del artículo 721 permite que el juez fije de oficio los alimentos provisionales en cuanto se trate de un hijo menor de edad, algo que no se hallaba facultado en el Código Civil anterior. Es decir, en el Código Civil anterior el juez no podía fijar de oficio alimentos provisionales para los hijos, sino solo a petición de parte, y este código no lo obliga, pero lo faculta a fijar alimentos provisionales que contempla para los hijos menores de edad el inciso del artículo 721. Seguimos con la otra. Bueno, esto es lo que dijimos de los bienes. Seguimos ya con la otra diapositiva. Bueno, también tenemos medidas cautelares específicas en alimentos y en medidas cautelares en alimentos, además de participar de las particularidades de las medidas cautelares que se interponen en los procesos de familia, las que se solicitan en el juicio de alimentos o alimentos durante la tramitación del divorcio
o la nulidad del matrimonio, tienen características propias, sobre todo en lo que respecta a su admisibilidad, cuando lo que se quiere asegurar durante su trámite es la ejecución forzada de la sentencia que condena al pago de los alimentos, pues en tal caso se tratará de alimentos no devengados futuros sobre los cuales no pesa una obligación cierta para el demandado. Lo mismo sucede con posterioridad a la sentencia condenatoria de alimentos cuando lo que se pretende a través de las medidas precautorias que restringen la disposición de los bienes del demandado son las cuotas alimentarias futuras, o sea, aquellas que aún no se devengaron y que no son todavía exigibles. O sea, acá el tema que siempre, vamos a la siguiente diapositiva, acá el tema que siempre vamos a la siguiente diapositiva. Aquel tema que siempre se discutió es si qué pasaba con las, acá nos quedamos, qué pasaba con, acá nos quedamos, por favor, qué pasaba con los alimentos futuros, si se podían fijar medidas cautelares para los alimentos futuros, es decir, aquellos alimentos que todavía no han sido devengados, o sea, que todavía, cuya cuota alimentaria todavía no venció. Y el artículo 550 nos trae del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, nos trae la determinación o la solución a ese tema, disponiendo las trabas de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, alimentos provisionales, alimentos definitivos o convenidos. Es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, un código de fondo, trae una norma explícitamente procesal como es las medidas cautelares a alimentos. Y lo que nos interesa, vamos a la siguiente diapositiva, es que no hay duda alguna que para los alimentos provisorios y lo más importante, para las cuotas alimentarias futuras, se pueden fijar medidas cautelares. Es decir, vamos a la siguiente, que el artículo 550 hoy no me sujeta a ninguna circunstancia previa para la imposición de medidas cautelares sobre alimentos futuros, a determinadas circunstancias previas, como era, por ejemplo, en la jurisprudencia anterior al Código, que se hayan incumplido cuotas alimentarias o que se estén enajenando los bienes del alimentante para impedir una ejecución forzada de la cuota alimentaria. Hoy, sin esas circunstancias previas, se puede fijar una medida cautelar sobre cuota alimentaria futura. ¿En qué se deviene esto en la práctica? Es que puedo pedir la retención directa de un alimentante que trabaja bajo relación de dependencia y cobra su sueldo en blanco sobre un porcentaje o sobre un importe, sobre los saberes que percibe por ese trabajo en relación de dependencia. O sea, sin que haya incumplimientos anteriores o sin que haya unas maniobras tendientes a insolventarse fraudulentamente, se puede pedir la retención directa de los saberes del alimentante, de quien tiene fijada una cuota alimentaria, aunque esas cuotas todavía no hayan vencido. Es decir, en virtud del artículo 550, esta posibilidad de retener de los saberes del alimentante cuotas futuras a través de una medida de retención o medida cautelar, como se le quiere llamar, ha pasado a ser otra forma más de cobro de los alimentos. Es decir, está validada hoy en día como forma de percibir los alimentos la retención directa de los saberes del alimentante que trabaja bajo relación de dependencia. Seguimos con la otra. Y también referido a los alimentos, pero ya no como medidas cautelares aplicables a los alimentos, sino que se consideran los alimentos provisionales que determina el artículo 544, como medidas cautelares siempre se ha considerado, y hoy también se sigue considerando, los alimentos provisionales como una medida cautelar, y estos emanan del artículo 544, recordemos que la finalidad de los alimentos provisionales es atender sin demora las necesidades más urgentes e impostergables de aquel que los reclama durante el lapso que demanda ese proceso, tanto un proceso de alimentos como un proceso, por ejemplo, de divorcio o de nulidad de matrimonio. Seguimos con la otra. Estos alimentos provisionales han sido y son considerados hoy en día también como una medida cautelar, y dentro de los dos grandes grupos en que se dividen las medidas cautelares
los alimentos provisionales se inscriben en las medidas cautelares que tienen por objeto la tutela de la integridad física de las personas y la satisfacción de sus necesidades más urgentes. Es decir, que adherimos al criterio que consideran como medida cautelar, el criterio casi unánime a estos alimentos provisionales que no tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva, como otras medidas cautelares, sino que protegen la integridad de la persona o la satisfacción de sus necesidades más urgentes. Seguimos con la siguiente diapositiva. Seguimos con la otra diapositiva. No, bueno, yo no puedo. Bueno, yo no puedo modificar de acá. Bueno, respecto de esta, porque la doctora se, respecto de estas medidas cautelares, que son los alimentos provisionales, estos pueden ser aplicados tanto en la, pasamos la diapositiva, doctora. Bueno, y el artículo 544 es la que contempla estos alimentos provisionales, pero sin embargo sufre una falencia estos alimentos provisionales porque los permite solicitar al principio de la causa o en el transcurso de ella, pero no prevé que se soliciten antes de iniciar la causa principal, que puede ser un proceso de alimentos o un proceso de divorcio o una nulidad de matrimonio. Así incurren en la deficiencia que incurría el artículo 375 del Código Civil anterior, que no permitía solicitarlos antes del inicio de la causa, es decir, del proceso principal. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entre cónyuges, esta cuota provisoria o estos alimentos provisorios podrá ser fijada en un juicio de alimentos por el artículo 544, como hemos visto, y también en un juicio de divorcio o de nulidad matrimonial, también como hemos visto, por el artículo 721, inciso E. Seguimos con la otra. Y en materia de hijos menores de edad, la cuota alimentaria provisoria podrá ser fijada judicialmente en dos procesos distintos, en el juicio de alimentos, por lo que estipula el artículo 544, y también en el juicio de divorcio, por lo que estipula el artículo 721, pero en este caso el inciso D del Código Civil y Comercial de la Nación. También hoy tenemos, merced al Código Civil y Comercial de la Nación, los alimentos provisorios de los hijos menores de edad extramatrimoniales, pero todavía no reconocidos. Y el artículo 664, voy a ir acelerando la disertación, el artículo 664 contempla un supuesto específico, que es el hijo todavía extramatrimonial y no reconocido, y que el artículo 664 permite fijar como medida cautelar alimentos provisorios para el hijo extramatrimonial no reconocido. Tiene un derecho este hijo a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Es decir, que en un proceso de filiación extramatrimonial, hoy en día hay un reconocimiento, antes había un reconocimiento jurisprudencial, pero no legal. Hoy el nuevo código trae esta innovación de reconocer legalmente la posibilidad de que en un juicio de filiación extramatrimonial se fijen alimentos provisorios para el hijo cuya filiación todavía no ha sido establecida ni reconocida voluntariamente por el demandado en ese proceso. Pasamos a la siguiente y trae dos supuestos. El supuesto que se fije durante, al inicio del proceso de filiación extramatrimonial o durante, y también que se pidan estos alimentos provisorios aún antes de iniciado el proceso de filiación extramatrimonial, y en este caso el juez deberá fijar un plazo. Vamos a la siguiente, un plazo bajo el cual el juez bajo el juez se debe iniciar ese proceso de filiación extramatrimonial, si no esos alimentos quedarán suspendidos, esos alimentos provisionales que han sido fijados quedarán suspendidos si no se inicia ese juicio de filiación extramatrimonial. Y también el artículo 721 con respecto a las personas nos trae otras medidas cautelares, y con esto voy concluyendo, como son el régimen de comunicación pero establecido de forma provisional. Este establecimiento de forma provisional
lo convierte en una medida cautelar o provisional, como las denomina el artículo 721, porque enumera no solo la atribución del hogar, los alimentos para hijos y para cónyuges, sino también como medida general aquellas situaciones que pueden, o intereses que pueden afectar a los cónyuges, a las relaciones de los cónyuges con los hijos. Si bien el régimen de comunicación provisional no está establecido específicamente como medida cautelar en el artículo 721, sí estaría encuadrado en la primera parte o en el primer enunciado o en el primer párrafo del artículo 721 como aquellas medidas cautelares que atañen a las relaciones entre los progenitores y sus hijos. El régimen de comunicación, seguimos con la siguiente, diapositiva. En materia de divorcio, de nulidad de matrimonio, es un proceso que va a durar determinado lapso, y en ese lapso que dura el proceso de nulidad de matrimonio y divorcio, no podría ser que el progenitor, cualquiera sea de ellos, el progenitor que no tiene la guarda del hijo, no tenga un régimen de comunicación. Por lo tanto, en virtud del artículo 721, si bien no lo contempla explícitamente, ese progenitor no conviviente con el hijo tendrá derecho a peticionar y a que se le fije un régimen provisional de comunicación, un régimen provisional comunicacional a partir del artículo 721 y como medida cautelar. Seguimos con la siguiente. Deberá decretarse una vez deducida la acción de nulidad de divorcio, pero también se podrá conceder antes del inicio de esa acción de nulidad o de esa demanda por nulidad del matrimonio o por divorcio. Seguimos con la otra. Y por otra parte, fíjense que en materia de régimen de comunicación, y esto es algo que no es tan conocido por los abogados litigantes, el artículo 723 dice que las medidas cautelares, tanto el artículo 721, en este caso el régimen de comunicación, como el artículo 722, serán aplicables a las uniones convivenciales en virtud de lo que establece el artículo 723. O sea que más allá del régimen de comunicación, tanto las medidas del artículo 722, las medidas provisionales o cautelares que atañen a los bienes, y las medidas provisionales o cautelares del artículo 721 que atañen a las relaciones personales o a las personas, tanto padres como hijos, que bajo los cuales tramita un divorcio o una nulidad de matrimonio, van a poder ser aplicadas al artículo 723. O sea, todas por el artículo 723 a las uniones convivenciales. O sea, más allá del régimen de comunicación, van a poder ser aplicados los alimentos, las medidas cautelares referentes a los bienes y todas las medidas cautelares del artículo 721. Y acá estamos tratando particularmente la del régimen de comunicación. Es decir, que la medida cautelar o provisional del régimen de comunicación va a poder ser aplicada tanto para las uniones matrimoniales en los procesos de divorcio o nulidad de matrimonio, pero también los amplía a las uniones convivenciales. Seguimos con la otra. Bueno, se trata de una cautelar innovativa, pues lo que se pretende con ella es alterar la situación existente al momento del dictado de la medida, en este caso, lograr que se restablezca la comunicación y el contacto paterno o materno filial, aunque sea de manera provisoria. Seguimos con la siguiente. Otra medida cautelar, y con esta ya termino. Después tienen algunas otras en violencia familiar, pero dejo para que las lean ustedes. Pero termino con esta. También contempla, sí, acá de forma específica, el artículo 721 como otra de las medidas cautelares durante la tramitación de la nulidad de matrimonio y del divorcio, que se establezca el cuidado personal del hijo a uno de los dos progenitores o a ambos. En general, la regla hoy en día es el cuidado personal compartido del hijo y la excepción es el cuidado personal unilateral, que se establezca un cuidado personal del hijo de forma provisional. Es decir, que durante el trámite del proceso de divorcio, de nulidad de matrimonio o aún antes, en caso de urgencia, acreditando esa urgencia, se establezca
un régimen provisional, ya sea unilateral o compartido. Repito, la regla hoy en día, a diferencia del Código Civil anterior, hoy en día es el cuidado personal, ya sea provisorio o definitivo, que sea compartido y no unilateral, pero también bajo determinadas circunstancias graves se podrá disponer también un cuidado personal unilateral de forma provisoria. Y esto se rige, este régimen de cuidado personal provisorio, por el título específico que trata el cuidado personal del hijo. Bueno, creo que a fin de no abarcar más y dar lugar a algunas preguntas, acá estaría terminada mi charla o mi disertación virtual. Muchas gracias, doctor. No, de nada.